chicos, vamos a empezar ahora con esta nueva clase del curso de física. Como pueden visualizar, vamos a hablar de este nuevo tema que se va a titular estática. Bien, ahora todos los temas que hemos estado tratando, o bueno, al menos los dos últimos que hemos visto en las dos clases, es muy importante para nosotros poder trabajar este tema. Bien, es necesario nosotros que sepamos realizar un diagrama de cuerpo libre para poder trabajar ya finalmente este tema de estática. Pero bueno, vamos a empezar primero definiendo algunos de estos términos. Por ejemplo, estática. Bien, estática es una ciencia, ¿sí?, que estudia las condiciones que debe reunir un cuerpo para que se encuentre en equilibrio mecánico. Ahora, ¿qué es equilibrio mecánico? Justamente lo definimos aquí debajo. Se denomina así al estado de un cuerpo el cual no posee aceleración. Bien, entonces el equilibrio mecánico es cuando no hay aceleración. Y si ustedes se dan cuenta, esto significa que el cuerpo puede estar en reposo rectilíneo uniforme, porque claro, en estos dos casos no hay reposo, claramente no hay aceleración porque no se está moviendo. Y cuando está en movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que ese tipo de movimiento que pasaba, no había aceleración, la velocidad era constante. Entonces, en esos dos casos es que hay un equilibrio mecánico. Ojo, no solo cuando está en reposo, sino que también cuando está con un MRU. En esos dos casos hay un equilibrio mecánico. ¿Bien? Se dice que ese objeto está en equilibrio. Entonces, cualquier objeto que se esté moviendo con un MRU está en equilibrio. Pasa lo mismo con un objeto o como una persona, como podemos visualizar aquí, que está estática, en reposo. Entonces también se va a decir que está en equilibrio. ¿Bien? Entonces es importante tener en cuenta estas dos definiciones, ¿bien?, la de estática y de equilibrio mecánico. Ahora vamos a hablar de la primera condición de equilibrio, porque claro, existen varias condiciones de equilibrio. Nosotros solamente vamos a tratar esta, que es la primera condición de equilibrio, que tiene que ver con el equilibrio de traslación. Bien, establece que todo cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación si las fuerzas externas que actúan sobre él se anulan. O sea, cualquier fuerza que actúe sobre el objeto tienen que anularse. Ahorita vamos a ver qué significa eso de que se anulan, ¿ya? Es decir, la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo es cero. Existen dos tipos de equilibrio de traslación. El equilibrio estático se en aquel estado en el cual el cuerpo no posee movimiento, es decir, está en reposo. Y el equilibrio cinético se denomina así aquel estado en que el cuerpo está con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, es decir, no posee aceleración. Eso es justamente lo que hemos visto aquí. Claro que el equilibrio mecánico podía ser cuando está en reposo o cuando está con MRU. Entonces, otra forma de decir que está en reposo quiere decir equilibrio estático. Y cuando tiene MRU se le va a denominar equilibrio cinético. Bien, así vamos a identificarlos. Nosotros solamente vamos a trabajar con equilibrio estático. Ahora vamos con estas consideraciones finales, que aquí es donde ya se utiliza lo que hemos hecho de diagrama de cuerpo libre, expresar todas esas fuerzas. Bien, la primera condición de equilibrio nos dice que la suma, bien, esto se interpreta así, miren, la suma de las fuerzas que apuntan a la derecha tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que apuntan a la izquierda. Y pasa lo mismo con las fuerzas que apunten arriba y abajo. La suma de las fuerzas que apuntan hacia arriba tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que apuntan hacia abajo. Y eso es justamente bueno, lo que se escribe aquí debajo. Entonces, es importante para nosotros saber hacer el diagrama de cuerpo libre para poder hacer todo esto. Claro que aquí así expresado no se entiende muy bien. La mejor forma de entenderlo es con un ejemplo. Que está en equilibrio, calcula F. En este caso, si te das cuenta, tenemos una fuerza que apunta hacia la derecha, que es de 800 newtons, y una fuerza que apunta hacia la izquierda, que es F. Ahora, ¿qué nos dice la primera condición de equilibrio? Que las fuerzas que estén apuntando hacia la derecha y hacia la izquierda,
Bien, los que estoy apuntando hacia la derecha y hacia la izquierda tienen que ser iguales, la suma. En este caso solamente hay una, así que no vamos a sumar. Simplemente vamos a considerar la que esté apuntando hacia la derecha, bien, 800, tiene que ser igual a la que esté apuntando hacia la izquierda, que es F. Y así de sencillo calcularíamos que F vale 800 newton, o sea, lo mismo que esto. Y si ustedes se dan cuenta tiene sentido. ¿Por qué? Porque el bloque está en equilibrio. ¿Y eso qué quiere decir? Que no debe haber ninguna fuerza, porque si hay una fuerza, habría una aceleración y ya no estaría en equilibrio. Entonces es necesario que haya una fuerza, bueno, es necesario que se anulen las fuerzas para que haya un equilibrio, ya sea estático o cinético. ¿Bien? Ahora, este problema fue muy sencillo, pues. Aquí tenemos uno un poquito más elaborado. Aquí, ¿qué tenemos? Me piden calcular F para que el sistema esté en equilibrio. A ver, ustedes tal vez, bueno, vamos a revisar el anterior problema, porque ustedes tal vez aquí se pregunten, ¿qué pasa con las fuerzas que apunten hacia arriba y hacia abajo? En este caso se van a compensar, porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo les podría preguntar cuánto mide la fuerza normal del suelo que ejerce sobre el bloque, porque recuerden, cada vez que hay un contacto con alguna superficie, ahí va a haber una fuerza normal siempre. ¿Cómo la dibujaríamos? Una flecha hacia arriba, ¿cierto? Y también dibujaríamos su fuerza de gravedad. ¿Sí? Recuerda, eso no te olvides, siempre se dibuja la fuerza de gravedad en el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí habría una fuerza de gravedad y una fuerza normal. Y si tú te das cuenta, la fuerza normal o la fuerza de reacción va a ser igual a la fuerza de gravedad. Pero claro, en este problema no me lo están solicitando, entonces simplemente no lo coloco. Bien, si me lo estuvieran solicitando también me tendrían que dar la masa, ¿recuerdan? Porque la fuerza de gravedad aquí es igual a masa por gravedad. Entonces, si me pidieran la reacción del piso, también me tendrían que dar la masa. Bien, pero en este caso simplemente están pidiéndome el valor de F. Entonces, si quiero el valor de F y es una fuerza horizontal, solo considero las fuerzas horizontales. ¿Sí? Si me estuvieran pidiendo vertical, solo consideraría las fuerzas verticales. Y si me estuvieran pidiendo ambas, o sea, una fuerza vertical y una horizontal, ya consideraría los dos casos. Pues la sumatoria de las fuerzas hacia la derecha es igual a la sumatoria de las fuerzas hacia la izquierda, y la sumatoria de fuerzas hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Pero bueno, en este caso solamente hay horizontales. Y pasa lo mismo con este. En este caso, solo hay fuerzas horizontales. Entonces simplemente trabajo con la de sumatoria de fuerzas hacia la derecha, que apuntan hacia la derecha, es igual a la sumatoria de las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Ahora, buscamos todas las fuerzas que apunten hacia la derecha, y son justamente F y 12, y la sumo, F más 12. Esto tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Buscas quienes apuntan hacia la izquierda y es 18 y 24. Entonces lo sumas. Listo. Aquí, como ya puedes visualizar, ya está prácticamente resuelto. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación. 18 más 24 lo sumo y le voy a restar 12. Bien, el 12 pasa a restar y me va a quedar, bueno, esta suma es 42, ¿sí? 42 menos 12, 30. Entonces F valdría 30 newtons, así de sencillo. Bien, estos problemas son una introducción al tema de estática, ¿sí? Porque, la infinidad de problemas que se pueden eh, expresar en este tema es, infinita, ¿sí? Y ya, bueno, ya lo veremos más adelante en clases más posteriores. Bien, en este caso ya estaremos terminando la clase del día de hoy. Y bueno, ya les dejaré una actividad claramente porque se puede expresar muchos ejemplos de esta forma, para que ustedes lo resuelvan. Y esto sería todo.